tal, familia? Buenas tardes, aquí estamos, Ser Deportivos Región de Murcia, en este martes, ya es 9 de septiembre y tenemos que seguir apuntando la última hora del deporte de nuestra tierra con los rescoldos que nos deja el US Open para escuchar a Carlos Alcaraz, que anoche estuvo en la sintonía del Larguero, para hablar también de la última hora de los principales equipos de fútbol de la región de Murcia, como por ejemplo con el Real Murcia. Ya está preparado nuestro querido Pepe Pallares. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien, encantado como siempre. Ahora enseguida vamos a hablar de la tertulia grana, porque además de tener a nuestros contertulios habituales, vamos a hablar de la última hora del Pozo Murcia de Fútbol Sala con su partido aplazado, y todo ello enmarcado también por los huertos de Radio Murcia que arrancaron anoche. Rubén González, amigo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tuvimos protagonistas de lujo en el día de ayer en el huerto de Radio Murcia. Hablamos de mucho baloncesto con Sito Alonso, entrenador de Lucán Murcia. Estuvimos con dos jugadores del Océano Global Jairis y con César Velasco, jugador del Pozo Murcia. Luego apuntamos más detalles, así que ya lo saben, que hasta las 4 vamos con el deporte de nuestra tierra. No quiero que se me olvide, hablando de Fútbol Sala, que luego también estaremos en Cartagena para ver el fichaje de Juninho por Jimmy Cartagena por esa lesión de Renato. Insisto que hasta las 4 vamos con todo el deporte de la comunidad, que estamos emitiendo para toda la región de Murcia a través de nuestra FM, y si nos quieren escuchar en diferido, que siempre nosotros estamos abiertos a que lo hagan, a través de la web Radio Murcia, Radio Cartagena y Radio Lorca.es, en los dispositivos de audio con las diversas plataformas, Apple Podcast, ya saben que iVoox y por supuesto Spotify, aunque a nosotros la app que más nos gusta es la de la cadena SER, que la tienen a su disposición, y ya saben que con el contenido audiovisual más destacado en el canal de YouTube. Hasta las 4 arranca este Ser Deportivos. Porque anoche, vamos a empezar, si le parece a la gente guapa que tenemos por aquí, se pasó por la sintonía de la SER, por la sintonía del Larguero, Carlos Alcaraz. Y para mí dejó evidencias de que ha madurado, ha crecido y no tiene techo. Y me dio mucho gusto particularmente que estuviera con una persona que diariamente en estas 2 semanas ha estado con nosotros apuntándonos la última hora de lo que hacía el del Palmar, de lo que hacía nuestro tenista murciano día a día en la gran ciudad, en Nueva York. Y por eso merece la pena, vamos a escuchar un extracto, tiene la entrevista completa en la web de la SER, pero aquí está Pedro Fullana, nuestro compañero, con Carlos Alcaraz anoche en el Larguero. Carlos Alcaraz, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Te has hecho la idea ya o no? Tengo la copa mucho tiempo ya enfrente, lo cual ya me he dado cuenta de que lo he conseguido. Son 6, ¿eh? Y queremos más. Pero la verdad que hay que disfrutarlo como si fuera el primero. Nadal ganó 5 Grand Slams con más edad que tú. Djokovic y Federer solo 1 a tu edad. Tú llevas 6. Eso es un dato. ¿A ti qué te dice cuando te decimos estas cosas? Bueno, que estoy por el camino correcto. Siempre lo digo. Cuando llevo más Grand Slams que las leyendas como los jugadores como Rafa, Djokovic o Federer, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que estoy por el camino correcto. Siempre digo que al final los números por ser precoz, por ser muy joven, no significan nada si te estancas ahí, si no sigues por ese camino, si no sigues consiguiendo títulos. Federer y Djokovic tenían 1 y han acabado con 24 y con 20, lo cual ahora es el momento de seguir por este camino. Vaya pasada las palabras de Carlos Alcaraz, Victorio, ¿eh? Totalmente, la verdad que... Esa madurez que ha ido adquiriendo con los años denota ese crecimiento también como deportista. Ya sabes que nos da mucho gusto ver su crecimiento y que evidentemente no solo lo que tiene, sino lo que queda. Ahora va a descansar, descanso merecido para el tenista murciano, y nosotros a las 3:24, Rubén, si te parece, empezamos la tertulia grana del martes. Que la arrancamos con este martes de descanso. Libran los pimentoneros en el día de hoy. Ayer sesión de recuperación después de la victoria contra el Torremolinos. Y además mañana vuelven a la carga. El domingo, ya lo saben, tiene la tercera jornada de Liga contra el Atlético madrileño. Los granas ya suman sus primeros 3 puntos en la clasificación y Flaccus ya marcan las primeras de cambio. Quizás con un resultado muy justo, pero
Para mí lo importante, también así lo entienden en el club a estas alturas de la temporada, es empezar a ganar. Pepe Pallares, amigo, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Cuéntame. Sí, yo más que justo diría ajustado por el 1-0, porque justo, en fin. Sí, justo me refiero a resultado corto. Ajustado, correcto. Correcto. El 1-0, porque la verdad fue un partido de, vamos, vimos un gol, pero podemos estar agradecidos, ¿no? Porque fue un partido, creo que extraño, ¿no? Extraño de comienzo de temporada, pero lo que tú decías, había que ganar, Sí. había que comenzar después del tropiezo en Marbella, pues no había otra que sacar 3 puntos y se sacaron adelante. Hubo cosas muy positivas, hubo otras cosas que habrá que trabajarlas en este Real Murcia, que fue diferente al que vimos contra el Elche. Entonces, pues como vimos muy buen equipo contra el Elche y menos bueno contra el Torremolinos, pues yo creo que hay índice de mejora y que Echeverría pues debe trabajar con este equipo para igualarlo un poco y recuperar esa buena sintonía que hemos visto y sabemos que puede desarrollar nuestro Real Murcia. Totalmente. Juan Cervantes, querido, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Dame tu titular de lo que te pareció el partido del domingo. El partido de domingo, pues lo importante, la victoria. Sí. Sí. Hago la misma lectura que hacían en el club, la misma lectura que hacía. Lo importante en estos casos, en los comienzos, es siempre los resultados, así que teniendo en cuenta lo que pasó en Marbella, era importantísimo que los puntos se quedaran en el Enrique Roca, y así fue, así que poco más que objetar y poco más que recordar. Ana López, compañera, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Ahí te tenemos con la videollamada preparadita. Qué fondo más chulo. Cuéntame. Yo creo que en clave Real Murcia también es chulo el hecho de volver a casa. Tú además te empeñas mucho en hecho. Volver a casa y que sea con 3 puntos. Fíjate que decía Pepe que había sido un partido extraño. A mí no me ha parecido extraño, me pareció exactamente lo que le pasa al Real Murcia siempre en casa y más con este tipo de equipo en contra. Pero la buena noticia es que vemos ese cambio de dinámica también. Es un partido que en otro momento el Real Murcia hubiera perdido, posiblemente estaríamos hablando de otra cosa, y esos 3 puntos, como decía Juan y decía Pepe, me parecen lo más importante. Yo quiero comentaros una cosa, y ya empiezas, Pepe, y luego seguimos. La llegada del FVS, del videoarbitraje. ¿Cómo le ha cambiado a esto? Porque si no hubiese llegado esta temporada el Murcia, saldría del partido contra el Torremolinos perdiendo 0-1. Con un gol de penalti, que es un penalti evidente como la Copa de un Pino, que yo creo que lo vio todo el mundo, menos el árbitro. Y luego con un gol que anulan, bien anulado, viendo las imágenes, al Torremolinos por fuera de juego, con una defensa muy ajustada que este año va a tener el Real Murcia en el centro del campo. Es decir, hubiese sido la primera gran firma arbitral de la temporada en la jornada 2. Pepe, ¿qué te parece? Pues nada, lo que veníamos diciendo de la pasada temporada, que los árbitros pues son bastante malicos, porque efectivamente 2 errores de bulto te cambian, por supuesto, un partido. Entonces, pues a partir de ahí, bueno, hemos salido beneficiados. No sé en otra oportunidad lo que pueda ocurrir. Lo que sí me parece es que romper el partido, el ritmo del partido. Esto tendrán que irlo perfilando un poco, porque tirarse 4 o 5 minutos viendo a una imagen con los futbolistas, todo el campo. En fin, son matices que yo creo que se irán solucionando. Pero bueno, en este caso, pues se han servido para hacer justicia. Ojalá se haga siempre justicia, aunque en un caso concreto pues sea perjudicado el Real Murcia. Efectivamente. Llega para esto, pero claro, sorprende, y me viene como anillo al dedo que sea Juan Cervantes, que se pongan a mirar la única toma televisiva, Juan, compañero, que hay. No sé qué te parece también en respecto a lo del árbitro. Bueno, yo es que esta temporada estoy en una situación un poco delicada, porque por fin, como sabéis, me he entendido con la federación con el tema de los derechos, así que no debo de decir la mayoría de las veces lo que pienso. Vale, no te preocupes. Creo que pero sí puedo llegar a decir que con el tema del VAR, pues hombre, no entiendo por qué se hace tan cutre, ¿no? Yo creo que las cosas sí se hacen tan bien, pero bueno, mejor eso que nada, ¿eh? López, en cualquier caso, se ha evitado lo que tú decías muy del Real Murcia, que llegue un equipo recién ascendido y te gane la primera jornada a las primeras de cambio. Esto le pasó el año pasado con el Yeclano, le pasó hace más, si no me equivoco, una vez contra el Écija, jornada 3 o jornada 2 o jornada 4. Es decir, que al Murcia en realidad, López, le cuesta arrancar los partidos, le cuesta arrancar en casa las temporadas.
Es que tú fíjate que sin ese bar low cost estaríamos hablando completamente de otra cosa, que es lo poquito que me preocupa del Real Murcia, de lo que llevamos visto del Real Murcia este año, y es que ese gol anulado, que en otro momento no se hubiera anulado, al final es un error de la defensa, es una de esas jugadas en las que te pillan, como decía el entrenador, que te van a pillar muchas veces, pero te pillan y te hacen un gol, y estaríamos hablando de una cosa diferente, y nos estaría preocupando que un Torremolinos, que es un equipo a priori de los más flojitos de la categoría y del grupo, al final te empataría o te estaría ganando ese partido. Yo le pongo ese debe al Murcia, a la federación y a la gente del VAR tendrá el suyo, porque como decía Pepe, creo que el hecho de que la primera parte se te vaya a 60 minutos es una cosa muy exagerada, tener que revisar tantísimo esa jugada y esas tomas, como decía, también ese límite de poder marcarlo o no, pero creo que el Real Murcia se debe centrar en lo suyo, y lo suyo es que equipos como el Torremolinos no pueden ponerte las cosas tan difíciles en tu casa. No puede ser que en Nueva Condomina un año más se ve ese puntico de nerviosismo, se ve otra vez al equipo pequeño poner contra la cuerda al Real Murcia. Creo que eso hay que trabajarlo, y creo que este año es el año en el que se va a trabajar bien. Total, ahora vamos con ese tema. Me interesa mucho, Ana, pero quiero preguntarle también por el FVS, por el otro VAR, por el otro videoarbitraje, a Rubén González, que está acostumbrado a ver la segunda división sobre todo. Bueno, y al challenge del baloncesto. Y al challenge del baloncesto, claro. Cuéntame, ¿qué impresión te dio? Que yo sé que tú estabas pegadito a la televisión viendo lo que pasaba, y es verdad que te deja ahí esos 5 minutos de incertidumbre. Sí, sobre todo porque, a ver, sí que es cierto que hemos pedido desde hace ya muchos años, muchas temporadas, un videoarbitraje o algo que se asemeje en primera federación, al menos que tenga el árbitro una pantalla donde pueda revisar. Sí que es cierto que esto es algo tan novedoso que tiene que ir poquito a poco, bueno, cogiendo peso, ¿no? Y mejorándose. Esta tecnología que se ha implantado ahora en la primera federación tiene que tener su recorrido y sobre todo tiene que tener garantías el árbitro para tomar decisiones, y con esas garantías, ¿no? Siendo redundantes. Si tú ves una toma única, no te puedes quedar solo con esa toma, porque igual el ángulo de visión es engañoso, claro. Pero es lo que hay, claro. Sí, no, claro, es lo que hay. Oye, menos da una piedra, como se suele decir. A mí lo que no me gusta es lo de las tarjetas, lo de las cartulinas. Los challenges, ¿no? Que los saquen los árbitros, los entrenadores, pues es lo que hay. Oye, mira, me interesaba mucho lo que decía Ana. Ana, que un equipo como el Torremolinos te ponen aprietos, pero me da la impresión, Ana, y después quiero escuchar a Pepe, que van a ser así todos los equipos, que el Murcia con la defensa al centro del campo, cualquiera va a jugarle con balones filtrados a la espalda. Pero es que ahí voy. Si el Torremolinos, que teóricamente es de los flojos, te pone contra las cuerdas, cuando venga un Ibiza, venga un Eldense, ¿qué va a ser? Sí que es verdad que creo que el Real Murcia le va a beneficiar los equipos que le juegan, los equipos que están de tú a tú con ese juego, pero creo que la carencia se está viendo claramente, que es la parte de atrás, y se está viendo que el Real Murcia sí que tiene esos problemas, que era el miedo que teníamos en pretemporada de que pasara, y se está viendo que sí que los tiene. Hay buenas noticias, pues como por ejemplo, que Anton Jasso hiciera un buen partido. Sabemos esa parte de los centrales que no sabíamos si terminaban de cuajar, y fíjate que lo hizo bien, pero a mí me sigue preocupando esa parte. Hay que encajarlo todo, esto es crítica constructiva, estamos en la jornada 2, pero el Real Murcia tiene un estilo de juego, o quiere tener un estilo de juego que es muy destacado y que sea muy reconocible. Y si todos los equipos te pillan y saben cómo te tienen que pillar, lo va a tener muy difícil. Y esa parte de jugarte esos partidos en casa y ese nerviosismo en casa, creo que una temporada más va a ser muy importante. Sí, yo lo que veo, estoy completamente de acuerdo contigo, y porque lo que faltó el domingo fue equilibrio en el centro del campo, porque efectivamente esa defensa tiene que tener ayuda, igual que el ataque hay que surtirlo de balones. Entonces, a partir de ahí yo creo que Isi y Juan Carlos Rea, creo que pocas veces van a volver a jugar juntos, porque bueno, de hecho los probablemente cambió, poco, y ahí fue un error, yo creo, también del entrenador en ese. Bueno, es que te falta Antonio David, es que te falta Mollita. Claro, pues es a lo que yo voy. Protesto, señoría. Hable usted. Hombre, por una vez venga a pedir que se juegue ofensivo, que se juegue alegre, que el Murcia exponga, por una vez que tenemos un entrenador como Dios manda, que lo pone todo, que pone un pivote, que encima no es defensivo, ahora ponemos pero Payané. Oye, y los quitó en el segundo tiempo a los dos, ¿por qué sería?
O sea, y luego entró, por ejemplo, Secou, que fue un futbolista de otras características. Sí. Yo me refiero, bueno, y ahí lo vimos el partido. O sea, yo lo decíamos aquí, que faltan jugadores importantes para el centro del campo, se han fichado, como son Antonio David y sobre todo también Mollita en ese aspecto. Justo. Que Isi es un jugador ofensivo, sí, pero sin embargo lo puso por delante de la defensa. O sea, que estaba también limitado. No se le dejó maniobrar como las características suyas. Y en cuanto a Juan Carlos Real, es un media punta. No lo puede decirle al futbolista que cargue llevando el fútbol y controlando el balón y ordenando. Pero el miércoles pasado contra el Elche estuvo muy bien. Y es lo que le hace a Echeverría decir, jolín, si estuvo bien contra un equipo de primera, que juegue el domingo. Y lo hizo. Y apuesta valiente del entrenador, que no se queda con los amistosos como mero trámite. No, estoy de acuerdo. ¿Y quién jugó con Real contra el Elche? Pues estuvieron jugadores de la cantera, pero sobre todo de los más destacados. Estoy hablando Sí. Bueno, yo estoy haciendo de la pareja esta en concreto. Casey lo hemos conocido y es un futbolista que le está costando recuperar la buena forma que sabemos y las características que tiene. Entonces, yo creo que el equipo el domingo falló en el centro del campo. Falló en el centro del campo porque no hubo ese equilibrio que tienes que dar para nivelar, ayudar a la defensa y en el ataque. A partir de ahí, hay mimbres que puedes todavía utilizar y que seguro que lo va a utilizar. Y yo aplaudo y justifico en ese aspecto. Con esto no estoy diciendo que no me guste el ambiente, el sistema ofensivo y el fútbol, cómo tiñe Echeverría, el fútbol del Real Murcia. Él fue delantero, él fue goleador y eso lo lleva adentro y entonces se ve en ese sentido. Perdona. Y termino. Dale, hay cosas que hay que mejorar, como el marcador ese tan famoso que nos han puesto y tan grande que no funcionó el domingo. Que estaban con problemas informáticos. Por eso Hablando del ataque, mejorar. Cervantes, que Flaccus llega y Flaccus ya firma, ¿eh? Sí, y bueno, yo creo que por lo que ha costado debe ser diferencial y para mí lo es, pero es que además lo veo en una simple correntilla, lo veo con un punto de velocidad por encima del resto. Al final lo que distingue una categoría de otra es la velocidad en la ejecución y para mí Flaccus tiene una marchita por encima del resto de sus compañeros y de los rivales. Así que para mí buen debut, el penalti es para enmarcar, difícilmente se verá mejor penalti que el lanzado por Flaccus, así que bienvenido y seguro que nos dará muchas alegrías. Tenemos un montón de temas que apuntarles, son las 3:37 y siguen ahora los amigos de Radio Murcia. 3 de la tarde, 41 minutos. Vamos a seguir hablando del Real Murcia porque espera recuperar esta semana el conjunto grana a Jorge Mier, a Antonio David y a Mollita. Información que publicamos en exclusiva desde hace unos minutos en la web de Radio Murcia. Y es que recordamos que Antonio David ha estado varias semanas de baja por una bacteria intestinal. Recuerdo también que Mollita sufrió una contusión en el gemelo hace ya 3 semanas durante una sesión de trabajo en un entrenamiento. Mientras que Jorge Mier la semana pasada una torcedura en la rodilla, molestias en la rodilla, insisto, la semana pasada. Los 3 evolucionan favorablemente y se espera que formen parte del entrenamiento mañana junto al resto del grupo. Quiere decir esto que puedan trabajar con normalidad para ver si el domingo están. Por otro lado, Andrés López Carmona también ultima su recuperación tras una microrotura muscular, aunque su evolución es positiva. Me cuentan que posiblemente sea un poco pronto, aunque no se descarta un poco pronto y que no quieren forzar al canterano. Y luego tienen al margen a Sabeljic, que se dio un golpe en la rodilla el día del Elche, y a Zeca, también con la rodilla, con aquella nefasta acción en la primera jornada de Liga. Pero me hablabas del centro del campo, Pallarés, y mira, aquí 2 tazas del caldo. Recuperar a Mollita, recuperar a Antonio David, que Secú, del que hablaremos en los próximos días, siga dando pasos adelante. Es decir, que poco a poco se va confeccionando y se va adaptando un centro del campo que tiene que ser la base de operaciones de un Real Murcia, que este año es muy ofensivo. Totalmente de acuerdo, es lo que venimos insistiendo, el equilibrio y el motor que hace funcionar a los equipos, ese fragua ahí, ¿no? En ese tipo de futbolistas.
lo comentamos antes, la ausencia es que hasta ahora Echeverría no ha podido disponer de esos futbolistas, ya son recuperables, puede empezar a contar con ellos. Vamos a ver, porque yo creo que el Real Murcia que vamos a ver dentro de 2 o 3 jornadas va a ser muy diferente al que vimos aquí contra el Torremolinos, porque la entrada, la incorporación de estos jugadores, junto al hecho de que vayan cogiendo la mecánica y las ideas del entrenador, pues los brotes verdes esos creo que pronto van a espigar y vamos a ver unas frondosas flores. Ana, fíjate, hablaba Pepe que Juan Carlos Real no estuvo mal, que Mollita y Palmer yo creo que van a ser los que lideren el centro del campo este año, pero a mí me da que tanto Antonio David como Sekou, los dos fichajes del tramo final para el centro del campo, van a jugar más partidos de lo que a priori se esperaba, sobre todo el futbolista cedido del Albacete. No sé qué te parece. A ellos dos en concreto no los conozco mucho, sé que el entrenador tiene muchas ganas de que estén y pueden dar ese equilibrio que faltan, pero yo sobre todo es que destaco el nombre de Sergio Mollita. Para mí es un jugadorazo para Primera Federación y estoy deseando también que llegue para ver cómo se asienta ese centro del campo. Al final cualquier sistema de juego necesita un centro del campo fuerte y creo que al final con un Mollita que esté al 100%, todos los demás se van a ir acoplando también a su alrededor y va a hacer bueno a Isi, va a hacer bueno a Palmer, va a hacer bueno a los que jueguen a su alrededor. Y si encima esos destellos que hemos visto de Sekou o los que se supone que tiene Antonio David se pueden complementar, igual ese es el puntito ese que estábamos diciendo que le faltaba a la Murcia, que decía Juan, es lo que le hemos pedido siempre, que juegue así. Yo también, o sea, a mí me encanta que el Real Murcia juegue adelante y que tenga ese sistema de juego, pero hay que ser también realistas. Si al final es un juego en el que te van a marcar o te van a pillar muchas veces en la parte de atrás, pues tiene que ser al 100% efectivo en la de arriba. Sí, pero es un juego, Ana, que vas con todo, es un all-in, vas con todo al ataque. Fin de semana ganas 1-0, pero tienes 12 ocasiones, algunas muy claras. Es decir, apostilla si quieres y después quiero escuchar a Juan Cervantes. Esto es un todo o nada. Pero que estoy de acuerdo en que tiene que ser así. Para mí así hay que jugar en Primera Federación. Al final necesita ir arriba lo máximo posible, marcar los máximos goles posibles, aunque te lo marquen a ti. Lo que pasa es que si vamos a juntar muchas jornadas en las que tienes muchas ocasiones y al final tienes pocos goles o tienes esos goles en contra, pues empezaremos también a escuchar esas voces discordantes, porque necesitaremos que el Real Murcia marque más goles. Que no creo que haya problema, porque al final tiene a Flaccus, que no solo te da goles, te da absolutamente de todo, y entiendo que cuando ese centro del campo esté bien asentado no tendrás tanto ese problema. Pero la realidad es que ahora mismo en los dos partidos del Real Murcia que hemos visto se intenta, esos primeros 20 minutos siempre están muy bien, pero necesitamos ese punto de asentamiento que todo venía, porque como tú bien decías, cuando ese centro del campo esté al 100%, el Real Murcia irá mejorando en esa parte que ahora vemos un poquito más débil. Dale, Cervantes, dale. Está temerosa porque efectivamente defensa adelantada y centrales no muy rápidos. El melón de la plantilla no lo abrimos todavía, ¿no? Eso cuando llevemos un par de derrotas consecutivas. Ahora no toca. Hablabais del centro del campo y yo, como ha hecho Ana, quisiera destacar los minutos que tuvo Sekou Yambó, tu primo Sekou Yambó, Victorio, porque me gustó mucha presencia física, abarcando mucho campo, y yo creo que este jugador con más entrenamientos y mayor complicidad con sus compañeros puede incluso aspirar a la titularidad conforme avance la semana. Sí, ya te digo que me da que van a jugar más partidos de los previstos. Me queda un minutito y medio. Pepe Pallarés, del resto que estás mirando en la jornada, en estos dos partidos, en estas dos jornadas, mejor dicho, de este grupo 2, ya está por arriba con 6 puntos el Ibiza. ¿Qué te parece el Hércules? ¿Qué te parece el Cartagena? Dame una vista por encima muy breve de los nombres que crees que van a estar arriba. Bueno, ya lo has dicho, están ahí los equipos. Yo vuelvo a lamentarme que el año pasado desperdiciamos una ocasión única de ascender, porque este año los rivales que hay, la igualdad, yo creo que es superior a lo que desperdiciamos el año pasado. Pero ahí están, bueno, solo llevamos 6 puntos disputados y ahí están los equipos que en principio pues ya empiezan a colocarse. Daba en la primera jornada ver al Real Murcia. Dame un favorito, dime un favorito. Este año el primero, ¿quién queda? Hombre, el Real Murcia. Correcto. Sí, lo tengo. Va a ser complicado, lo va a sufrir más, pero va a quedar campeón. ¿Primero quién queda, Ana López?
A ver, pues qué te digo, yo creo que va a ser el Ibiza, que al final es el que va con todo, el que mantiene la base, el que tiene los jugadores súper diferenciales, pero es lo que decía Pepe, es que yo sabía que, o sea, a mí no es ninguna sorpresa para mí, que este año todos los equipos que estaban llamados a estar arriba están siendo súper fuertes, y el miedo que me da es que el Real Murcia no sea de esos 3 primeros. Juan Cervantes es del clan Dodot y Sana, ¿eh? Totalmente, mira que decir que va a ganar la temporada del Ibiza. La temporada del Real Murcia, Ana López, este año es del conjunto grana sin lugar a dudas. Más complicado, más Real Murcia, no te preocupes. Y sí, recibiremos más goles, pero más goles meterá el conjunto de Echevarría. Haremos como el Barça de Flick, todos los partidos 5-4 o 4-5, pero victoria para los granas. Mira, como el Antequera el año pasado. Sí. Dale. Yo creo que no le sirvió. Sí, que el Real Murcia se está también guardando un poco para cuando la 7 pues empieza a ofrecernos nuestros partidos y empiece a lucirse. Juan, ¿cuándo vamos a ver en la 7 al Real Murcia? ¿El primero cuándo es, Juan? Pues estoy con dudas porque íbamos a empezar con el Real Murcia Ibiza, pero estoy pensando que a lo mejor arrancamos en Algeciras. Muy bien. Así nos gusta. Titulares y nombres propios. Y a las 3:49, damas y caballeros, nadie habla del Nàstic de Tarragona como favorito, que fue, recuerdo, el que eliminó al Murcia en el playoff. Nadie habla del Real Betis Balompié B, es decir, del equipo del Betis Deportivo que tiene, entre otros, a Fons o Antonio Toral, y a jugadores muy destacados. Ana López, muchas gracias. Gracias a ti. Juan Cervantes, muchas gracias, compañero. Que vaya todo bien, un abrazo. Pepe, que me da mucho gusto que nos acompañes. Muchas gracias. Encantado como siempre. Abrazo para todos. 3:50, muchos temas a la vuelta que tiene preparado en la buchaca Rubén González. 3 de la tarde, 36 minutos, tramo final Ser Deportivos, región de Murcia, 2 rápidas de fútbol sala. Jimmy Cartagena ha solucionado muy rápido sus problemas. Alejandro Moya, compañero, buenas tardes. ¿Qué hay, Victorio? Buenas tardes. Ha sido visto y no visto. En apenas unas horas, Jimmy Cartagena ha solventado el inconveniente generado a nivel deportivo por la lesión de larga duración de Renato en la primera jornada. Problemas en la rodilla. Ayer pasó por el quirófano. Estará de baja unos 6 meses. Ya tiene nuevo integrante en la plantilla melonera. El ala cierre brasileño Juninho, que proviene de Osasuna Magna. El conjunto cartagenero ha pagado la cláusula de rescisión de unos 20.000 euros. Las últimas 7 campañas las disputó en el conjunto Pamplonica. Este año estuvo a punto de salir al extranjero. Gracias, compañero. En el Pozo Murcia, partido aplazado para hoy, Rubén. Sí, por las intensas lluvias en la Comunidad Valenciana. Se iba a jugar hoy en Alcira, pero finalmente ese partido del Pozo Murcia se pasa a mañana, a las 8 de la tarde va a ser. Mañana miércoles, 8 de la tarde, el Pozo Murcia que juega a domicilio contra el Alcira, salvo que haya un cambio de última hora, pero a esta hora, las 3:57, ese es el nuevo horario del Pozo Murcia. Y por cierto, que ayer arrancamos los huertos por fin, del malecón, el huerto de Radio Murcia y el Pozo Murcia, que no faltó a su cita con César Velasco. Que tenemos mucha ilusión, ¿no?, por esta temporada. Han venido muchos refuerzos que la verdad que están sumando bastante con el equipo, y la verdad que tenemos ganas de que esto empiece, de que la liga avance y venga a las competiciones, que al final es lo que nos gusta. Esta mañana además hemos tenido rueda de prensa previa de José González. Aclaraba que tiene muchísimas ganas del partido contra el Alcira. Él le dejaría menos margen de cara al fin de semana ese partido contra Noya, pero aún así el equipo está en construcción, y a pesar de esa primera derrota en la jornada 1 de la competición liguera, hay un buen ánimo y mucho positivismo dentro de las filas del conjunto charcutero. También estuvimos con mucho baloncesto. Fue la estrella de anoche, dímelo claro. No. Sí, todos estuvieron. No, la estrella lo dirás por las fotos que le pidieron. Sí, bueno, y por la extradeportiva, podemos decir. No, pero de repente, claro, termina la entrevista de Sito Alonso, que pueden ver en nuestra web, en radiomurcia.es, y la gente se acercaba a pedirle fotos a Sito Alonso como una auténtica rockstar, tío, ¿eh? Sácame el corte ya, que es buenísimo. Si os digo yo que un día vamos a luchar por algo importante, es que va a ser así, y os lo comeréis con patatas. Esto lo dije, se me criticó muchísimo, y afortunadamente hemos quedado segundos de liga. Dije que mi objetivo era llegar a una final, se llegó. No quiere decir que yo sea un adivino o que esto sea fácil, pero aquí lo que no puedes hacer es tener objetivos sin ambición. Un UCAM Murcia, macho, que es innegable que es de autor, que es Sito Alonso. Es genuinamente Sito Alonso. Y también tuvimos 2 protas en el baloncesto femenino, 2 jugadores del Ozono Global Jairis, Salva Prieto y Ángela Matáis.
Creo que al final exigir títulos está muy bien y ojalá poder darle todos los títulos a las Al-Ahly. Creo que lo vamos a intentar competir y que vamos a trabajar para ello, por supuesto. O sea, empezando por la Supercopa y acabando por la Eurocup. Creo que de momento no. La familia de Ozono Global Jairis. Ya saben que esta noche más huertos, más deporte. A las 9 va a estar Joseba Echeverría, 8:45 aproximadamente. Juanma Bravo, jugador de UCAM. Rubén, mañana te quedas al frente del Ser Deportivo. Venga, cuídate mucho. Hasta mañana. ahí, Chao. al lío. Gracias a todos.